La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado El pacto de sangre de Dios con Abraham. Y vamos a seguir con las predicaciones que tenemos de Génesis, que hoy nos toca el capítulo 17 y 18 de Génesis hasta el versículo 15. Y vamos a entrar de lleno leyendo el pasaje para que nos pongamos en perspectiva de lo que vamos a estudiar. En el capítulo 7, versículo 1, empezamos. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló a él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará por mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: Y a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo.
Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como introducción quiero decir, pues, que en este pasaje de hoy se menciona la palabra pacto 13 veces en 20 versículos, por lo que podemos ver claramente cuál es el tema principal: el pacto. Como vimos el domingo pasado, fue un pacto de Dios con el hombre, un pacto deseado, concebido y mantenido por Dios, en el cual el hombre solo es el beneficiario. Y como bien nos compartía el domingo pasado José Daniel, fue un pacto unilateral, en el cual Dios lo da todo. Y lo único que se requiere del hombre, en este caso de Abraham, era su fe. Y lo primero que Dios le dijo a Abraham en el versículo 1 que hemos leído, dice que lo que le dijo fue que fuese y andase delante de él y que fuera perfecto, es decir, que fuera íntegro, o sea, que estuviese consagrado a Dios sin reserva, sin titubeo, sin dudas, y el resto del pacto lo haría Dios. El pacto de Dios con Abraham, este pacto incluye 3 cosas importantes que quiero resaltar. Primero, una simiente con mucho fruto, como hemos visto en el versículo 4. Dice: serás padre de muchas naciones. También incluye una tierra prometida, versículo 8, toda la tierra de Canaán. Y también incluye una señal del pacto eterno, versículo 10, que era la circuncisión con sangre. Bien, Dios se reveló a Abraham en esta ocasión con un nombre nuevo: el Dios Todopoderoso. En el versículo 1 lo vemos, el Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Y también le dio a Abraham, como hemos visto, como hemos leído, un nombre nuevo en el versículo 5. Dios añadió al nombre de Abraham una
H y una A, Abraham, que significa padre de multitudes. Y antes su nombre, que era Abram, significaba padre exaltado o enaltecido. Bien, vamos a pasar, esta sería la introducción, vamos a pasar al primer punto. El primer punto es el pacto de Dios con Abraham, del versículo 1 al versículo 14. Vamos a ver algunas cosas importantes. Primero, vamos a hacer 3 preguntas a este punto. El pacto de Dios con Abraham. ¿Cuándo hizo Dios este pacto de gracia con Abraham? ¿Cómo hizo Dios este pacto de gracia con Abraham? ¿Y qué contenía este pacto de Dios con Abraham? 3 preguntas. Primera, ¿cuándo hizo Dios este pacto con Abraham? Versículo 1. Dice, cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89, se llevaban 10 años de diferencia. Y en esta época, y cuando naciese Isaac, el prometido, Abraham tendría 100 y Sara 90 años. Ese es el cuándo. Ahora, ¿cómo hizo Dios este pacto de gracia con Abraham? Versículo 1 también. Dice, se le apareció a Abraham con un nombre nuevo. El Dios Todopoderoso, como hemos dicho, que en hebreo se llama el Shaddai. El Shaddai. Ahora, ¿por qué se dio a conocer Dios con ese nombre nuevo? ¿Por qué? Sobre todo porque lo que le iba a decir Dios a Abraham era muy difícil de creer humanamente. Era dificilísimo de creer, sobre todo por las circunstancias humanas que tenían Abraham y Sara. Abraham 99 años, como hemos leído, y Sara 89, y además Sara era estéril de siempre. Y además Sara ya dice que se le habían pasado los años de la regla o la menstruación para poder concebir. Y por si fuera poco, habían estado tanto Abraham y Sara esperando la promesa de un hijo durante 25 años, desde que Dios se lo anunció en Génesis 12, del versículo 1 al 4, para los que apuntan. Y al pasar de esa primera promesa, al pasar 10 años de la promesa, Abraham y Sara, sobre todo Sara, quisieron y desconfiaron de la promesa y quisieron ayudar a Dios de alguna manera, tomando a la sierva egipcia Agar, se la dio Sarai se la dio a Abraham para que tuviera un hijo con ella, que fue Ismael. Y por todo esto, Dios quiere fortalecer la fe de Abraham y de Sara, y se le aparece como el Dios todopoderoso, el autosuficiente, el todosuficiente, el Dios que lo tiene todo y que no necesita nada. Y todo lo imposible es fácil para él. Ese es el Dios que se le presenta a Abraham. ¿Para qué? Porque lo que le iba a decir era dificilísimo humanamente. Ahora, Dios implica a Abraham en el pacto. Mirad, en el versículo 1 dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y perfecto aquí no significa sin pecado. La nueva versión internacional dice, vive en mi presencia y sé intachable. Lo que le está diciendo aquí Dios a Abraham es que le está diciendo, cree en mí, Abraham, confía en mi palabra y vive sinceramente y honestamente delante de mí. Es decir, que mi palabra sea tu guía y tu norma de vida. Un ejemplo también para nosotros. Ahora, bien podemos pensar que Abraham y Sara fallaron, ¿no? Fallaron en confiar en Dios y en sus promesas. No creyeron su palabra, podemos pensarlo, pero, hermanos, reflexionemos nosotros mismos y pongámonos en su lugar, seamos empáticos, a ver qué hubiéramos hecho nosotros. ¿Lo hubiéramos hecho mejor? O mejor aún, ¿qué estamos haciendo ahora mismo nosotros con la palabra de Dios, con la confianza en Dios? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dios dice en su palabra que debemos de leerla cada día. ¿Lo hacemos?
¿Lo haces tú o lo haces de vez en cuando? Dios también dice que debemos de orar cada día. ¿Lo hacemos? ¿Oramos cada día como dice el Señor? Orad sin cesar. ¿O oramos de vez en cuando? ¿O oramos cuando nos reunimos como iglesia o qué? También dice la palabra de Dios para nosotros y para todos que debemos de ser testigos, que debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste del Señor a alguien, que hablaste de la salvación a alguien, de lo que Dios hizo en tu vida, de las maravillas que ha hecho en tu vida para salvarte y cómo te ha salvado? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien? ¿Cuándo le pediste al Señor la última vez, Señor, pon a alguien delante de mí para que pueda hablarle? Hermanos, la palabra de Dios debería de ser nuestra regla de conducta, de vida. Debería de ser la que guíe nuestra vida, como le dijo a Abraham, sé recto delante de mí. Y la palabra de Dios tiene muchos más mandamientos, no vamos a tomarlos todos. No mientas, no robes, hay 613 mandamientos. ¿Los cumplimos? ¿Vivimos confiando y creyendo la palabra de Dios al 100%? ¿Vivimos en el temor del Señor o en el temor del mundo? Bien, y la tercera pregunta que le hacíamos es, ¿qué contenía este pacto de Dios con Abraham? Versículos 7 y 8. Mirá, este pacto contenía grandísimas y preciosas promesas, que son todas las alegrías, todas las esperanzas que podamos tener, todos los privilegios se resumen en esto. Lo primero que le prometió es que sería su Dios, que Dios sería su Dios. Versículo 7. Nadie necesita más que esto para ser totalmente feliz, pero aún así, en segundo lugar, les prometió la posesión de la tierra de Canaán, la posesión eterna de esa tierra. Versículo 8. Mirad, Dios ya había prometido esta tierra a Abraham y a su descendencia en el capítulo 15 que vimos anteriormente. Pero aquí es donde se promete como posesión eterna, asegurada a la simiente de Abraham según la carne. Y así, de la misma manera, el cielo está asegurado a toda su simiente espiritual, que somos todos los cristianos, llamados hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Como nos dice muy bien el apóstol Pablo en Romanos 4:16, hablando de Abraham, dice, fijad lo que dice Pablo aquí, el cual es padre de todos, refiriéndose a los creyentes en Cristo Jesús. Y como dice también Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Lo veis? Bien, como hemos visto, en este pacto de gracia contenía estas dos grandes bendiciones, que Dios sería su Dios y la tierra prometida y el cielo prometido. Ahora, en tercer lugar, también contenía algo más, una señal, la circuncisión, versículo 10. La circuncisión era una ordenanza sangrienta, porque la ley lo decía, ¿no? Porque todas las cosas por la ley fueron purificadas con sangre, como dice Hebreos 9:22, dice así, y casi todo es purificado con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La circuncisión era la señal o el sello distintivo del pacto que le estaba dando. Y era también, la circuncisión era la evidencia de una realidad que ya existía en las vidas de los israelitas, porque pertenecían al Señor, porque les pertenecían a ellos. Los israelitas no se circuncidaron para hacerse miembros del pacto,
Se circuncidaron porque ya tenían una relación íntima con el pacto y con Dios. Y por eso se circuncidaron. Lo mismo ocurre con el bautismo del creyente hoy. No nos bautizamos para ser salvos y pertenecer al cuerpo de Cristo, no. Por lo contrario, nos bautizamos porque ya somos salvos, porque ya pertenecemos al cuerpo de Cristo por el nuevo nacimiento. Ahora bien, después del derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, todas estas ordenanzas sangrientas quedaron abolidas y por lo tanto la circuncisión dio paso como símbolo al bautismo del creyente, como señal o símbolo de que le pertenecemos a Él. Ahora bien, aquí quiero resaltar algo, tanto para la circuncisión, que ya pasó, como para el bautismo. Tanto una como otra, ni la circuncisión ni el bautismo salvan, lo sabemos, no salvan, pero no por eso debemos de minimizar u olvidarlos. Hermanos, no quitemos importancia a lo que Dios enfatiza, a lo que Dios le da importancia, no le quitemos nosotros importancia, a lo que Dios nos ordena. Fijaros la advertencia de Dios en el versículo 14 que hemos leído. Dice, el varón incircunciso, o sea, la persona desobediente, será cortada de su pueblo, porque ha violado o ha desobedecido mi pacto o mi mandamiento. Y realmente tenemos un gran ejemplo en Moisés y Séfora, que ni uno ni otro circuncidaron a su hijo Gersón. Y Dios quiso matar a Moisés por eso. Dios quiso matar a Moisés por su desobediencia. Pero Séfora se dio cuenta y cogió un pedernal rápidamente, circuncidó a su hijo. Y Dios perdonó la vida de Moisés. Eso está para los que apuntan, si queréis leerlo, en Éxodo 4:24. Así que, hermano, si ya si pertenecemos al cuerpo de Cristo por la fe en Jesús y el arrepentimiento, y aún no nos hemos bautizado, debemos de hacerlo cuanto antes. Pues aunque el bautismo no salva, pero el bautismo es necesario para la obediencia. El bautismo es necesario para la bendición. Así que si somos parte del cuerpo por el nuevo nacimiento del Señor, si somos parte de su cuerpo, debemos bautizarnos. El tercer punto que quiero compartir es la promesa de Dios a Abraham, que está de los versículos 15 al 22. Vamos a ver la promesa. 15 al 22. Dios le había dicho a Abraham hace muchos años que tendría un hijo, pero nunca hasta ahora que tendría un hijo de Sara, y que ambos serían padre y madre de muchas naciones, y que las bendeciría. Y con la ratificación de esta promesa, Dios también le cambia el nombre a Sarai, y le pone Sara, posiblemente por el significado, ya que Sarai significaba mi princesa, como si fuera solo la princesa de una familia, de Abraham. Y Sara significa la princesa o princesa, como siendo ahora princesa de todos, de todas las familias. Ahora bien, veamos la reacción de Abraham, que realmente, si nos fijamos, nos puede parecer un poco confusa. La reacción que Abraham tuvo cuando escuchó a Dios en los versículos 15 y 16. ¿Cuál fue su reacción ante la promesa de Dios? En el versículo 17 que hemos leído, dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Bien, aquí en este versículo hay tres reacciones que quiero compartir, tres reacciones de Abraham.
que nos puede parecer confusa, ¿no? Y que vamos a intentar de aclarar. Primera reacción, dice que se postró sobre su rostro. ¿Qué es lo que está demostrando aquí Abraham? Está demostrando una gran humildad. Gran ejemplo a seguir por todos nosotros, que cuantas más bendiciones recibimos y más favores nos concede Dios en oración, más inferiores y humildes deberíamos de ser a nuestros propios ojos y más reverentes y obedientes deberíamos ser a los ojos de Dios, delante de Dios. Ahora, pregunto, ¿lo hacemos? ¿Somos humildes? ¿Nos postramos cada día ante el Señor? ¿Sabéis? Él lo merece. El Señor merece que nos postremos cada día, sin faltar ni uno, delante de Él. Esa fue la primera reacción. Segunda reacción, se rió, dice. Se postró sobre su rostro y se rió. Pero se rió demostrando gran alegría. Aunque parezca confuso, y ahora lo vamos a explicar, no fue una risa de desconfianza, no fue una risa de incredulidad ni de ironía, fue una risa de alegría y de satisfacción. Quizá nosotros hayamos reído de esta forma en muchas ocasiones, cuando nos ha sucedido algo extraordinario o maravilloso. Quizá cuando nos ha ocurrido algo así, hemos dicho en nuestro interior o exteriormente, ¿no? Hemos dicho, bien. Cuando Dios hace algo extraordinario en nuestra vida, por ejemplo, cuando éramos pequeños y nuestros padres nos han concedido, nos han regalado algo que deseábamos con todo nuestro corazón, y hemos dicho, bien, gracias Padre, o gloria a Dios, si éramos creyentes. O cuando nació nuestro primer hijo, o nuestra primera hija, y todo fue bien, decir, gloria a Dios, gracias Señor, bien. O cuando conocimos al Señor y nacimos de nuevo. O cuando nos casamos con la persona amada. O cuando el Señor nos libró de aquel peligro, milagrosamente. O cuando hemos recibido algo, humanamente hablando, imposible, que sabíamos que no podía ser, como aquí le pasaba a Abraham. Y seguramente entonces, o ahora, nos habremos acordado de lo que dijo el Señor Jesucristo. En Mateo, lo dijo en los tres evangelios, en Mateo 19, 26, fijaros lo que dijo Jesús. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bien, y la tercera reacción que tuvo Abraham fue que se admiró del Dios Todopoderoso, se sorprendió. Dijo en su corazón, cuando dijo en su corazón eso, lo dijo de una manera sorprendiéndose, demostrando gran gozo y alegría en su corazón. No es una reacción de incredulidad de Abraham, porque sabemos que no se tambaleó su fe. No se tambaleó su fe ante esta extraordinaria promesa, sino que la recibió como algo tan maravilloso que él sabía que no podía realizarse sino por el poder omnipotente de Dios. Bien, para concluir con estas tres reacciones que parecen un poco confusas, se postró, se rió y se sorprendió, vamos a leer unos versículos en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 18 al 21, y vamos a ver aquí cómo describe Pablo este suceso y estas reacciones de la vida de Abraham. Dice así, él, aquí se está refiriendo a Abraham, él dice, creyó en esperanza contra esperanza, es decir, contra todo pronóstico humano, como ya vimos el domingo pasado, que lo compartió José Daniel. Seguimos, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, ¿lo veis? Contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Lo veis? No fue una risa de incredulidad. Y esto lo aclara, ¿no? Este versículo y otros más. Bien, si nos hemos dado cuenta al leer el pasaje, entra aquí Ismael también, ¿no? Si nos hemos dado cuenta al leer este pasaje, Abraham, temiendo que Ismael fuera abandonado y dejado de Dios, ya que sabía que la promesa era con Isaac, su hijo de Sara, y no con Ismael, en el versículo 18 hay algo que me llamó la atención. Dice el versículo 18 que le hizo una petición a Dios por Ismael, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, ojalá mi hijo Ismael sea guardado y protegido por ti, Dios mío. Y Dios le contestó esta oración, concediéndosela. En el versículo 20 dice así: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. ¿Lo veis? Eso es impresionante. Esto nos da una gran lección a nosotros y esperanza. Y es que Dios nos da la libertad para ser específicos en nuestras oraciones, sean como sean, en nuestras peticiones, cualesquiera que sean nuestras preocupaciones, nuestros temores. Debemos de exponerlos a Dios en oración. Y especialmente los padres tenemos el deber y el privilegio de orar por nuestros hijos. Y lo más grande que deberíamos orar por ellos, por nuestros hijos, es que sean guardados en el pacto del Señor, que estén en sus caminos, que puedan tener la gracia de andar en su justicia y en su salvación. Ahora, pregunto, ¿lo hacemos eso? ¿Oramos cada día por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestros amigos, por nuestros familiares? ¿Lo hacemos cada día o cuando nos acordamos nada más? La respuesta de Dios a Abraham es una respuesta positiva. Lo bendeciré y le daré paz. Mirad, aquí Abraham no buscó el rostro de Dios en vano, para nada. Él recibió. Y os digo una cosa, si tú lo buscas cada día, tampoco será en vano. Ojalá lo buscáramos diariamente sin faltar. Vamos a ver el cuarto punto, la obediencia perfecta de Abraham, versículos 23 al 27 de este capítulo 17, y con eso terminamos este capítulo. Como podemos ver en estos versículos, Abraham fue rápido en obedecer la orden de Dios. Él mismo y toda su familia y toda su casa fueron circuncidados aquel mismo día, sin titubeo, sin dudas, sin preguntas y sin porqués. Lo hizo porque Dios lo mandó. Aquí vemos la obediencia de Abraham, que fue una obediencia ejemplar para nosotros. Así deberíamos de obedecer nosotros la palabra de Dios. Si nosotros obedeciéramos así la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría. Así de rápido, sin titubeos. Fue un ejemplo. Primero, fue rápida, el mismo día. Segundo, fue sincera. Lo hizo porque Dios se lo mandó. Tercero, fue universal, no excluyó a nadie de su casa. Y cuarto, fue servicial, fue sin titubeos. Lo ha dicho Dios, ahí va. Fijaros lo que dice el Salmo 119:60. Dice así: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Lo veis? Me apresuré. Ahora bien, pregunto, ¿cómo es nuestra obediencia a los mandamientos del Señor? ¿Es así? ¿Lo hacemos ya, hoy, o lo dejamos para mañana? Que casi nunca llega. Dios dice, hoy es el día de salvación. Satanás dice, déjalo para mañana. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lo que dice Dios o lo que dice Satanás? Abraham podía haber puesto muchas objeciones, pero no las puso.
¿Lo vas a hacer tú? ¿Lo vamos a hacer nosotros? Como por ejemplo, las objeciones que podía haber puesto Abraham. La circuncisión era dolorosa, y más para gente mayor. Segundo, para los adultos la circuncisión era una vergüenza. Tercero, además la circuncisión debilitaba ante los enemigos y ante las amenazas. Y cuarto, Abraham era ya muy mayor, 99 años. Pero ¿sabéis qué? Abraham no objetó nada, no puso ninguna excusa. Y nosotros la hubiéramos puesto, las ponemos ahora, ponemos objeciones a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios que está escrita aquí, para nosotros, para mí, para ti. ¿Lo hacemos? Bien, con esto terminamos el capítulo 17. Vamos a pasar al capítulo 18, que hay unas cosas interesantes que me gustaría compartir. Primero, en el capítulo 18, del 1 al 15, que es lo que vamos a ver, que está entrelazado con el 17, aquí primeramente vamos a ver la amable visita que Dios le hizo a Abraham y a Sara, y la hospitalidad que a ellos le dan, que Abraham le da, sobre todo. Versículos del 1 al 8, dice así. Miremos bien, fijaros bien en el versículo 1. Dice, ¿después de qué? Después de la aparición en el capítulo 17. Pues le apareció Jehová en el encinar de Manré, dice. Estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Pensar en este versículo un poco. Y porque a mí me surgió una pregunta nada más que leí esto meditándolo, ¿no? Sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, cuando más calor hacía. ¿Qué hacía Abraham a la hora de más calor en la puerta de su tienda? Me pregunto. Y os pregunto a vosotros, ¿qué haría Abraham ahí? Pues bien, me he entretenido en estudiar un poco y en averiguar un poco las costumbres de esa época y también las actitudes bondadosas de Abraham. Y descubrí algo que me bendijo muchísimo, que me motivó y que me animó. Y lo voy a compartir con vosotros. Espero que sea de bendición, ¿no? ¿Sabéis lo que hacía Abraham a la hora de más calor en la puerta de su tienda? Abraham estaba buscando la oportunidad de honrar a Dios haciendo bien a alguien, al prójimo. Parece increíble, pero es así. A la hora de más calor, allí. A la hora de más calor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿En tu casa o en la piscina o con el aire acondicionado, con el ventilador, tranquilamente buscando un poco de reposo, de tranquilidad? Pero él estaba allí, buscando a alguien que ayudar, que bendecir en el nombre del Señor. Y eso es maravilloso. Sí, eso es lo que estaba haciendo Abraham. Tener una actitud misericordiosa con cualquier extranjero o viajero que pasara por allí, en el calor sofocante del día. Pues allí no había ni posadas, ni hostales, ni hoteles, ni nada de eso, como hoy. Y Abraham estaba allí, a la puerta, con todo el calor. Y no estaba descansando allí tomando el sol, o con el móvil entreteniéndose y divirtiéndose, no. Sino que estaba allí para buscar a alguien que pasara por allí, para ofrecerle un vaso de agua, un bocado de pan, como hizo con ellos, y acomodarlo a la sombra de los árboles donde él tenía sus tiendas. Y poder lavarle los pies con agua fresca, como hospitalidad. Y como lo hizo, así lo hizo Abraham, como vemos en estos versículos del 1 al 8. Esa era la costumbre de la época, pero esa era también lo que salía del corazón de Abraham, corazón que era de Dios.
fijaros, hermano, mirad lo que dice Dios en Hebreos 13:2. Ya lo tengo yo aquí buscado. Dice Dios en Hebreos 13:2, para lo que apuntáis. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y mucho más que ángeles, al mismo Señor de los ángeles. Fijaros lo que dice el Señor Jesús en Mateo 25:40. Dice así, que lo conocemos muy bien. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Lo veis? No solamente hospedó ángeles Abraham y hospedamos nosotros ángeles algunas veces, sino al Señor de los ángeles, siempre que lo hacemos. ¿No lo veis? Es precioso, es maravilloso lo que Abraham hacía. ¡Qué actitud! Una actitud a imitar. Ahora bien, reflexionemos cada uno en todo esto y apliquemos algo a nuestra vida para hacerlo personal a nosotros. Y quiero hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿te sales tú cada día a la puerta de tu casa o de tu tienda, entre comillas, para buscar a algún necesitado que le pueda ayudar en algo? ¿Una palabra? ¿Hablarle del Señor? ¿Una palabra de consuelo? ¿Una ayuda física? A esas horas, a las horas que no son normales, es cuando más personas vas a encontrar necesitadas. Otra pregunta, ¿buscas tú cada día, cada mañana el rostro del Señor para que te dé oportunidades y personas para hacerles el bien, para hablarles del Evangelio, para ofrecerles algo que tú tienes? ¿Lo buscas? Si no lo buscamos, empecemos a hacerlo. Oremos cada día por esas oportunidades, por esas personas. Otra pregunta. ¿Quieres agradar a Dios cada día? Yo creo que a esta pregunta todos diríamos, sí, claro que sí, ¿cómo no voy a querer agradar a Dios? Pues mira lo que nos dice Dios que le agrada. Hebreos 13, versículo 16. Dice así, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Lo veis? No nos olvidemos. Nos está diciendo el Señor que no nos olvidemos. ¿Qué ejemplo a seguir el de Abraham con 99 años? Con 99 años corrió a atender a esa visita que venían. Corrió a recibir a los viajeros y a darles lo mejor que podía y que tenía. Con amabilidad, con respeto, con alegría y con amor del Señor. Recordemos que Dios ama al dador alegre. Bien, esto me bendijo y espero que eso haya bendecido a vosotros. Ahora, la confirmación de la promesa que incluía a Sara. Este es el último punto. La confirmación de la promesa que incluía a Sara. Versículos del 9 al 15. Mirad, comienza el versículo 9 con los seres celestiales preguntando a Abraham. Le preguntan, ¿dónde está Sara tu mujer? Que no quería que se quedara fuera. O sea, ellos tienen cuidado de que Sara esté oyendo lo que van a decir estos ángeles. Pues Sara va a concebir por fe y por lo tanto debe escuchar la promesa, la palabra de Dios. ¿Y sabéis qué? Era costumbre de esa época que las mujeres no se sentaran a comer con los hombres extraños, sino que estaban en apartados de tiendas contiguas. Y ahí estaba Sara. Y por eso Abraham contestó, cuando le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él contestó, está aquí mismo, en la tienda. Como si le estuviera diciendo, está aquí, fuera de la vista, pero puede escuchar. Y al preguntar ellos por Sara, llamaron la atención de ella para que escuchara,
para que escuchara la promesa del versículo 10. Dice, el versículo 10, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Lo veis? Y esta promesa se renueva y se ratifica ante los oídos de Sara y la repitieron en el versículo 14. ¿Lo veis? Sara tendrá un hijo, el versículo 14. Se repite de nuevo. Así se repiten las promesas, como se repitieron las promesas del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, una y otra vez, para fortalecer la fe de su pueblo, la fe del pueblo de Dios. Y es que, hermanos, somos lentos de corazón para creer. Somos olvidadizos, como decía antes, y por eso necesitamos una y otra vez que se nos recuerden las cosas, que se nos repitan las promesas, las palabras de Dios, sus mandamientos, porque somos lentos para recordar. Somos olvidadizos. Y cuando Sara escucha la promesa que dan estos ángeles y Abraham sobre ella, y Abraham piensa Sara se da cuenta, piensa en su corazón que estas noticias son tan demasiado buenas para ser verdad, que no encuentra lugar en su corazón para creerlas aún. Y en el versículo 12, fijaros lo que pasa. Dice, Sara se rió dentro de sí misma. Y aquí tengo que decir que no fue una risa de fe agradable como la de Abraham en el capítulo 17 que hemos leído antes, sino que fue una risa de duda, de desconfianza por su parte. La misma desconfianza que tuvo Sara cuando dio a su sierva Agar, a su marido Abraham, para que tuviera un hijo con ella, porque no veía la posibilidad, quisieron ayudar a Dios. No creyó en Dios y no creyeron realmente, ¿no? Eso está en el capítulo 16. Y nosotros hoy, al leer estos pasajes sobre la risa de Abraham y la risa de Sara, podemos pensar que no había mucha diferencia o que no había diferencia entre una risa y otra. Pero ¿sabéis qué? Aquel que escudriña los corazones vio que una risa surgía de la fe y la otra de la incredulidad. Y por eso Dios reprendió a Sara y no a Abraham. Por eso Dios reprendió a Sara en el versículo 13 reprendió a Sara diciéndoselo a Abraham. Y dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara lo negó porque tuvo miedo. Y en el versículo 15 dice, diciendo a Dios, no me reí. Y Dios le dijo, y él le dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Lo veis? Como podemos ver aquí, hermanos, un pecado suele llevar a otro. Y sobre todo cuando desconfiamos, cuando cuestionamos la verdad del Señor. El pecado de no creer a Dios y el pecado de mentir a Dios. Dos grandes pecados. Ahora, sin embargo, tenemos un Señor misericordioso y de segundas e infinitas oportunidades, el cual nos reprende, el cual nos acusa, nos acalla, nos convence y nos lleva al arrepentimiento cuando pecamos. Y esto parece ser que es lo que le ocurrió a Sara, que se arrepintió de su actitud y de su desconfianza y sus dudas de la promesa de Dios. Y su fe aumentó y tuvo una fe que se quedó reflejada, como vamos a leer en el versículo de Hebreos 11:11. Fijaros lo que dice Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo prometió.
aleluya y amén. Sara se arrepintió. Sara se dio cuenta de su error y se arrepintió y tuvo esa fe que está escrita en Hebreos. Bien, con esto finalizamos, pero quiero concluir diciendo algo. Mirad, Jesucristo, el Señor Jesucristo vino en la carne para hacer un pacto de sangre para nosotros, por amor a nosotros, para nuestra salvación. Por eso el pacto de sangre es central en la Biblia. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es sobre el pacto de sangre. Las palabras pacto y testamento son la misma cosa, son la misma palabra. El antiguo pacto y el nuevo pacto. De eso trata toda la Biblia. El pacto es el secreto de todas las bendiciones. Mirad, todas las promesas vienen del pacto. Todas las promesas, absolutamente todas, vienen del pacto. Cuando el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en la última cena, dijo en Lucas 22:20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Lo veis? Esto es el pacto de sangre. Cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, celebramos su pacto de sangre, que nos salvó, que nos limpió, que nos transformó para siempre. Ahora, pregunto, ¿estás tú bajo el pacto? ¿Estás tú bajo el pacto de Jesús, de sangre de Jesús? Te lo digo de otra manera. ¿La sangre de Jesús te ha limpiado de todo tu pecado? O de otra manera, ¿te has arrepentido y por la fe has nacido de nuevo en su familia y has entrado en su pacto eterno? Si no lo has hecho, si aún no lo has hecho, hazlo hoy. Hazlo ahora. Ora a Dios con todo tu corazón y pídele que te salve, y Él lo hará, te salvará. Amén y amén. Que Dios os bendiga.